Aquella tarde el cielo de Ponte da Bruma, una pequeña aldea gallega anclada entre acantilados y el mar Cantábrico, tenía un tono pálido, casi enfermizo. El viento del Atlántico traía consigo un aroma a salitre y un frío húmedo que se colaba entre los eucaliptos y los pinos que se mecían con lentitud. El viejo reloj del ayuntamiento marcaba las 5:01. En el patio de una casa de piedra con el tejado de pizarra, 2 niños corrían llenos de alegría, llevando consigo un ovillo de hilo y una cometa deslucida que habían fabricado ellos mismos con cañas y papel de periódico. Eran Mateo, de 10 años, y su hermana pequeña, Lucía, de 7. Sus risas resonaban, puras y felices, como el trino de 2 pájaros que acababan de aprender a volar. Se acercaron a su madrastra, Elena, para pedirle permiso para jugar en el prado que se extendía junto a la pequeña iglesia del pueblo. La mujer, de rostro cansado y facciones marcadas, estaba tendiendo la ropa en un alambre. Miró a los 2 niños con una expresión indescifrable, una mezcla de agotamiento y distancia. «Id, pero no tardéis», dijo con una voz casi inaudible. Mateo sonrió, un gesto que iluminaba su rostro pecoso, y tomó la mano de su hermana, echando a correr para salir por la cancela de madera. Elena observó sus espaldas hasta que desaparecieron en la curva del camino de tierra que serpenteaba hacia los campos. Al acercarse el crepúsculo, el viento se volvió más gélido. En el cielo, nubes grises y densas se acumulaban, amenazando con descargar una lluvia inminente. Desde el campanario de la iglesia, el tañido de las campanas llamando al Ángelus rompió el silencio de la aldea. Los pocos comercios del pueblo, la panadería y la pequeña tienda de ultramarinos, comenzaron a bajar sus persianas. Los otros niños del pueblo ya habían sido llamados a casa por sus padres. Sin embargo, cuando la lámpara de aceite en la casa de Javier se encendió, proyectando una luz temblorosa, Mateo y Lucía aún no habían regresado. Elena caminaba de un lado a otro en el porche de piedra, el crujido de las viejas tablas de madera bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Se abrazaba a sí misma, como si el frío no viniera del viento del Atlántico, sino de su propio interior. Sus labios pálidos y agrietados temblaban al murmurar sus nombres. Mateo. Lucía. No había respuesta. Su rostro, antes inexpresivo, comenzó a adquirir una palidez cerosa. De repente echó a correr hacia la casa del vecino, golpeando la puerta con el aliento entrecortado. Los niños no han vuelto desde la tarde, tengo miedo de que les haya pasado algo. La noticia se extendió como la pólvora por la tranquila aldea. En poco tiempo las voces preocupadas de los vecinos resonaban a lo largo del camino. Los hombres salieron con linternas potentes y algunos incluso con viejos candiles. Las mujeres con termos de caldo caliente y mantas. El sargento Prieto, jefe del puesto de la Guardia Civil que vivía a poca distancia, llegó de inmediato. Conocía a la familia de Javier desde hacía años. Puso una mano reconfortante en el hombro de Elena. Tranquila, señora, los buscaremos todos juntos. La noche descendió lentamente, un manto negro sin estrellas, solo rasgado por el destello lejano de los relámpagos sobre el mar. El canto de los grillos se alzaba desde los márgenes de los campos. Decenas de vecinos peinaban cada rincón del prado, la orilla del río y el sendero que llevaba a la playa de Cantos Rodados. Entre el sonido de sus pasos, se escuchaba una llamada repetida una y otra vez. Mateo. Lucía. La única respuesta era el silbido del viento que soplaba desde el mar. En la casa, Javier acababa de regresar de una travesía de 2 días en su pequeño barco de pesca. Su cuerpo estaba empapado por una lluvia fina que había comenzado a caer. Su rostro, curtido por el sol y el mar, se tensó al escuchar la noticia de boca de un vecino. Corrió hacia el improvisado centro de búsqueda instalado en el pequeño salón del ayuntamiento. Al ver a Elena sentada en el suelo, con los ojos hinchados y la mirada perdida, se arrodilló a su lado. ¿Qué ha pasado, Elena? ¿Dónde están nuestros hijos? Elena bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Solo dijeron que querían volar la cometa en el prado. Les dije que no, pero insistieron. Pensé que volverían enseguida. Sus palabras eran un murmullo roto entre sollozos. Javier cerró los ojos con fuerza, tratando de reprimir la ola de pánico que sacudía su pecho. Se unió a los vecinos, adentrándose en la oscuridad,
barriendo con su linterna los matorrales de bambú junto al río, gritando los nombres de sus hijos con una voz que se quebraba por la angustia. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad dolorosa. Cerca de la medianoche, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. El agua corría por los caminos de tierra, volviéndolos resbaladizos. Pero nadie se detuvo. El sargento Prieto, de pie en medio de la lluvia con la linterna en la mano, organizó dos grupos. Uno seguiría el curso del río hacia la desembocadura, el otro exploraría los campos de maíz y el gran canal de riego al final del pueblo. Todos estaban de acuerdo, no volverían a casa hasta que los niños fueran encontrados. En su casa, Elena permanecía sentada en un rincón, mirando la llama danzante de la lámpara de aceite. Sus lágrimas se habían secado. En su rostro ya no había miedo, solo un agotamiento profundo y algo más, algo insondable. De vez en cuando su mirada se desviaba hacia una fotografía familiar colgada en la pared. La imagen mostraba a Javier, Mateo, Lucía y a ella misma, todos sonriendo en un marco de madera. Pero esa noche, la luz de la lámpara proyectaba una sombra extraña en sus ojos. Alrededor de las 3 de la madrugada, las campanas de la iglesia tocaron discretamente para los maitines. La lluvia amainó, pero no había noticias. Uno por uno los vecinos se sentaron exhaustos en los bancos de piedra de la plaza. El sargento Prieto miraba la vasta extensión de los campos empapados y le susurró a su ayudante: si al amanecer no los hemos encontrado, pediremos ayuda al equipo de la comandancia de la provincia. Javier estaba de pie junto al pequeño río. Sus ojos estaban enrojecidos y su cuerpo temblaba de frío. Miraba el agua oscura que fluía con fuerza, rezando en silencio. Dios mío, protege a mis hijos. A lo lejos el viento del mar seguía soplando, trayendo el olor a sal y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Y esa noche, entre rezos y lágrimas, nadie sabía que las 2 pequeñas estrellas que siempre habían iluminado la casa de Javier se habían extinguido para siempre en la oscuridad de Ponte da Bruma. La aldea, normalmente tranquila, se había convertido en un mar de inquietud y oración. Todos esperaban que la mañana trajera buenas noticias. Pero detrás de la fina niebla y el rugido del mar, el destino ya había escrito su propia historia. La lluvia caía cada vez con más fuerza. En el cielo, solo el destello de los relámpagos iluminaba de vez en cuando las siluetas de la gente que caminaba apresuradamente por los caminos de tierra. Los haces de luz de las linternas se balanceaban en sus manos, atravesando la niebla y las gotas de agua. En cada recodo se oían voces gritando los nombres de Mateo y Lucía. Esas llamadas, mezcladas con el silbido del viento, formaban una sinfonía nocturna cargada de angustia. El sargento Prieto estaba de pie bajo un viejo castaño al borde del camino. Su uniforme estaba empapado, su rostro manchado de barro. Levantó un pequeño megáfono que había tomado prestado del ayuntamiento. Su voz sonaba ronca por el cansancio. Todos los grupos, seguid peinando la zona del río. No paséis por alto ningún matorral o zanja. Los vecinos respondieron al unísono con un murmullo ronco y volvieron a dispersarse en distintas direcciones. Junto a los campos, bajo un cobertizo improvisado, colgaba una lámpara de gas de un poste de bambú. Varias mujeres preparaban caldo caliente y café. Javier llegó con el cuerpo temblando. Miró hacia el pequeño río, que ahora se había desbordado por la lluvia. Sus aguas eran de un negro intenso, y la corriente arrastraba con fuerza hojas y ramas. Quiso lanzarse a buscar por su cuenta, pero Manuel, su amigo de la infancia, lo detuvo. Tranquilízate, Javier. Ya hemos enviado gente hasta la desembocadura. Tus hijos aparecerán. No pierdas la esperanza. Javier solo asintió con la mirada vacía, perdida en la oscuridad. En su corazón, las oraciones fluían sin cesar. Mientras tanto, en el centro de búsqueda del ayuntamiento, Elena permanecía sentada en una silla de madera con una manta sobre los hombros. Su rostro parecía exhausto, sus ojos rojos e hinchados. Cada vez que alguien llegaba para informar que no había resultados, ella bajaba la cabeza y dejaba escapar nuevas lágrimas. Las mujeres del pueblo intentaban consolarla. Paciencia, mujer. Quizás los niños solo se perdieron en los campos. Pero detrás de su mirada vacía había algo que nadie podía descifrar.
Cerca de la medianoche un rayo partió un eucalipto cerca de la playa. La luz brillante y momentánea hizo que todos se detuvieran. El sargento Prieto gritó que tuvieran cuidado. Decidió dividir de nuevo al equipo. El primer grupo peinaría el cauce principal del río. El segundo se dirigiría hacia el canal de riego detrás de los campos de maíz, un lugar donde el agua solía desbordarse con las lluvias torrenciales. El tiempo pasaba con una lentitud agónica. El reloj del ayuntamiento marcaba la 1:15. La lluvia empezó a amainar, dejando solo un ligero orvallo que goteaba sobre los tejados de pizarra. A lo lejos el ladrido de un perro hizo que algunos se giraran, pero no había nada más que la sombra de los plataneros danzando con el viento. Javier se sentó en el suelo, sujetándose la cabeza. Sentía que cada minuto que pasaba añadía un peso insoportable a su pecho. A su lado, Manuel se puso de pie y miró hacia la casa de Javier, que se veía a lo lejos, tenuemente iluminada. Vio que la luz del salón seguía encendida y la silueta de Elena se movía detrás de la ventana. Le preguntó en voz baja a un vecino, ¿por qué no está buscando ella también? El vecino respondió rápidamente, la Guardia Civil le dijo que descansara, que ya nos encargábamos nosotros. Sin embargo, por alguna razón, esas palabras no tranquilizaron a Manuel. Recordó algo. Hacía 2 días, Elena había ido a la tienda de la señora Carmen a comprar leche y galletas. Su rostro le había parecido extraño, pálido pero con una sonrisa forzada. Ese pensamiento fugaz se desvaneció, reemplazado por la voz de Javier que de repente gritó los nombres de sus hijos. Mateo. Lucía. La única respuesta fue el sonido del agua goteando de las hojas de los plataneros. En la iglesia, el padre Miguel, que había estado rezando toda la noche, dirigió una oración comunitaria. El suelo de la iglesia estaba mojado por las huellas de barro. Afuera, varios jóvenes seguían buscando con linternas alrededor de la valla de la escuela y el huerto. El sonido de las oraciones se mezclaba con la lluvia, haciendo la noche aún más pesada y larga. Cerca de las 4 de la madrugada, parte del grupo de búsqueda empezó a flaquear por el agotamiento. El sargento Prieto les pidió que descansaran un momento. Sin embargo, Javier se negó a irse a casa. Siguió caminando por la orilla del río, llevando una lámpara de gas. La pequeña llama amarilla danzaba sobre el agua que fluía con fuerza. Cada vez que veía algo flotando, corría hacia ello con una chispa de esperanza, solo para detenerse en silencio al ver que era solo un trozo de madera o un plástico. Elena finalmente salió de la casa. Caminó lentamente hacia el ayuntamiento. Su rostro estaba pálido bajo la luz de la farola. Preguntó con voz ronca, ¿hay alguna noticia? El sargento Prieto la miró fijamente durante un largo momento antes de responder, todavía no, señora. Pero no nos detendremos hasta encontrarlos. Elena bajó la cabeza, y sus lágrimas volvieron a brotar. Pero cuando giró la cabeza por un instante en dirección al río, su mirada estaba completamente vacía, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. El tiempo siguió su curso. El canto del gallo resonó desde una granja cercana. El cielo en el este comenzó a clarear. Una espesa niebla cubría los campos y el río. Los vecinos, exhaustos, se sentaron al borde del camino. En sus rostros se dibujaba una esperanza que comenzaba a desvanecerse. El sargento Prieto, de pie en el puente de madera, observaba la corriente. Sabía que si el amanecer llegaba sin noticias, la esperanza se convertiría en una larga y dolorosa oración. Y cuando la primera luz del sol apareció en el horizonte, Ponte da Bruma seguía en silencio. Solo el canto de otro gallo rompió la quietud. Los 2 niños que el día anterior corrían por el camino de tierra habían desaparecido sin dejar rastro. En el corazón de todos, una pregunta flotaba en el aire, ¿a dónde habían ido? Aquella mañana, la niebla cubría toda la aldea. El aire era húmedo, frío y olía a barro mojado. El sol aún no había hecho acto de presencia, solo una luz grisácea se filtraba entre los eucaliptos a la orilla de los campos. El canto de los gallos sonaba lejano, mezclado con el crujido de los bambúes empapados por el rocío. Manuel caminaba lentamente por un sendero, llevando a su vaca de la cuerda. Se dirigía a su parcela cerca del gran canal de riego. Al cruzar un pequeño puente hecho con troncos de pino,
Su mirada se detuvo en algo que flotaba entre un cúmulo de nenúfares que cubrían la superficie del agua. Al principio pensó que era solo un saco de plástico arrastrado por la corriente, pero al acercarse, la respiración se le cortó. Bajo la superficie turbia del agua, se veían dos pequeños cuerpos yaciendo uno al lado del otro. Sus ropas estaban intactas, y su cabello oscuro y mojado se pegaba a sus rostros pálidos. Manuel se quedó paralizado durante unos segundos antes de gritar, llamando a la gente que estaba cerca. Su voz desgarró el silencio de la mañana. Hay un niño en el canal. Venid rápido. En cuestión de minutos, los vecinos llegaron corriendo. El sargento Prieto, que acababa de regresar del puesto, corrió hacia el lugar. Vio una escena que le oprimió el pecho. Dos niños pequeños, inertes, entre el agua y el barro. Sus rostros estaban serenos, como si estuvieran durmiendo. Mateo yacía un poco más arriba, con una de sus manos aún extendida hacia su hermana, Lucía, como si en su último segundo hubiera intentado alcanzar aquella pequeña mano. Todos guardaron silencio. Solo se oía el suave murmullo del agua y el comienzo de los sollozos de las mujeres. Javier llegó unos minutos después. Su cuerpo temblaba, sus pasos eran vacilantes. En cuanto vio los dos pequeños cuerpos, cayó de rodillas al borde del canal. Los alcanzó con manos temblorosas, llamándolos por su nombre una y otra vez. Mateo, Lucía, despertad, hijos. Vamos a casa. No hubo más respuesta que el suave chapoteo del agua. Elena llegó poco después. Al ver la escena que tenía delante, soltó un grito desgarrador y se desplomó en el suelo. Sus lágrimas corrían abundantemente. Se golpeaba el pecho mientras gemía. ¿Por qué me habéis dejado, hijos? La gente a su alrededor intentaba calmarla. Varias mujeres cubrieron los cuerpos de los dos niños con una sábana blanca y limpia. El sargento Prieto se quedó a un lado, observando la corriente que fluía lentamente junto a los pequeños cuerpos. Respiró hondo y dio una orden concisa. Acordonad la zona, que nadie entre. Llamad al equipo médico del centro de salud. Mientras tanto, la noticia del hallazgo se extendió rápidamente. En poco tiempo casi toda la aldea se había congregado a la orilla del canal. Se alineaban en silencio, algunos rezando en voz baja, otros derramando lágrimas. Los rostros ancianos, normalmente afables, estaban ahora llenos de tristeza. Manuel se quitó la boina y se la apretó contra el pecho con los ojos húmedos. Le susurró al padre Miguel, que estaba a su lado: pobres criaturas, padre. Ayer mismo los vi jugando con la cometa en el prado. El padre Miguel bajó la cabeza. Su voz era apenas un murmullo. Todo es voluntad de Dios. Solo podemos rezar. El equipo médico llegó media hora después. Los dos pequeños cuerpos fueron levantados con sumo cuidado y llevados al ayuntamiento para ser examinados. Todos los siguieron con paso lento. Javier caminaba detrás con el rostro vacío, como si su alma se hubiera quedado en la orilla de aquel canal. En el ayuntamiento los cuerpos de Mateo y Lucía fueron colocados sobre dos esteras de esparto. El padre Miguel dirigió una oración. Elena no dejaba de llorar. Su voz era ronca y entrecortada. Nadie sospechaba de ella. Todos asumieron que era el llanto de una madre que había perdido a sus hijos. Varias mujeres la abrazaron, llorando con ella. El sargento Prieto examinó los cuerpos. No había heridas ni signos de violencia, como si simplemente se hubieran resbalado y ahogado. Miró a Javier con los ojos empañados. Quizás resbalaron mientras jugaban en la orilla. El canal creció mucho anoche. Javier no respondió, solo sostenía la mano fría de su hijo. Afuera, el sol comenzó a asomar tras la niebla. Una luz dorada tocó los tejados de las casas y los troncos de los árboles. Pero para aquella pequeña aldea, la mañana se sentía oscura. Los llantos resonaban por las calles, acompañando los pasos de los vecinos que llevaban los dos pequeños cuerpos hacia la casa familiar. Esa misma tarde serían enterrados juntos en el cementerio del pueblo.
Y entre los llantos, las oraciones y el tañido de las campanas, nadie imaginaba que detrás de aquella tragedia aparentemente simple se escondía un secreto oscuro que sacudiría los cimientos de toda la aldea. Aquella tarde el cielo de Ponte da Bruma se tiñó de un color naranja grisáceo. El aroma del incienso se mezclaba con la fragancia de los claveles que llenaban el patio de la casa de Javier. En el salón, los dos pequeños cuerpos yacían uno al lado del otro sobre esteras de esparto, sus rostros cubiertos por un paño blanco y limpio. El padre Miguel estaba sentado a la cabecera, rezando en voz baja. Elena estaba sentada cerca de los pies de los niños. Su cuerpo temblaba, su rostro hinchado, sus ojos rojos e inyectados en sangre. Lloraba desconsoladamente. Su voz, ronca y quebrada, hacía que todos los presentes derramaran también lágrimas. Aferraba la tela blanca que cubría a Mateo y Lucía. «Hijos míos, ¿por qué os fuisteis tan pronto? No puedo soportar haberos perdido». Varias mujeres del pueblo intentaban calmarla. «Ten paciencia, mujer. Dios tendrá sus razones». La abrazaban, le ofrecían agua caliente. Sin embargo, el llanto de Elena no cesaba. Siguió lamentándose hasta que se quedó sin voz. En cada sollozo había una angustia que conmovía a cualquiera. Nadie sospechaba nada. Todos creían que su dolor era sincero. Javier estaba sentado en un rincón de la habitación en silencio con la mirada fija en el suelo. Ya no lloraba. Sus ojos estaban secos, pero su expresión era vacía. Desde la mañana no había comido ni bebido nada, solo miraba los dos pequeños cuerpos que antes corrían a abrazarlo cada vez que volvía del mar. La señora Carmen llegó con una bandeja con té caliente y galletas. La dejó en una mesita y le susurró a Manuel: «Pobre mujer, no ha parado de llorar en todo el día». Manuel asintió lentamente. «Un llanto así me pone la piel de gallina», dijo en voz baja. Al caer la tarde, el viento del mar trajo el sonido de las campanas de la iglesia llamando a vísperas. Todos los presentes inclinaron la cabeza. Después de la oración, los vecinos comenzaron a despedirse uno por uno. Solo Javier, Elena y algunos parientes cercanos se quedaron en la casa. Afuera, el canto de los grillos comenzó a oírse. Elena se quedó sola en el salón después de que todos se fueran. La lámpara de aceite se balanceaba con el viento. La sombra de la llama danzaba en las paredes de piedra. En su mano sostenía una pequeña pulsera de conchas que pertenecía a Lucía. La miró durante mucho tiempo y luego cerró los ojos. Su rostro parecía agotado, pero detrás de la tristeza se ocultaba algo difícil de adivinar, como un miedo que intentaba esconder. Manuel pasó por delante de la casa. Se detuvo un momento mirando por la ventana abierta. Vio a Elena arrodillada en el suelo, pero ya no oía llantos. Solo silencio. Murmuró para sí: quizás se le han acabado las lágrimas. Y siguió su camino. En la iglesia, el padre Miguel volvió a recordar a los feligreses reunidos: esta noche todos rezaremos por Mateo y Lucía. Que nadie hable mal de la familia de Javier. Una prueba como esta puede llegarle a cualquiera. Todos asintieron. Creían que esta tragedia no era más que un accidente. Sin embargo, en el pequeño puesto de la Guardia Civil al final del pueblo, el sargento Prieto no estaba tranquilo. Estaba sentado frente a su vieja mesa de madera, mirando el breve informe que acababa de escribir. Sin signos de violencia, sin testigos, pero algo no encajaba. Miró un mapa de la aldea, recordando el curso del canal de riego. La corriente era fuerte y se dirigía hacia el mar. Si los niños se hubieran ahogado en otro lugar, sus cuerpos habrían sido arrastrados mucho más lejos. Pero fueron encontrados en el pequeño canal cerca de los campos. Suspiró profundamente. Quizás solo estoy siendo demasiado desconfiado, pensó. Pero su instinto de investigador le impidió dormir esa noche. En casa de Javier, Elena seguía sentada frente a los dos pequeños cuerpos. Afuera, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas se oía suavemente. Miraba la luz de una vela cerca de las cabezas de los niños. Su rostro estaba húmedo por las lágrimas, pero en sus ojos, la luz de la vela reflejaba algo que temblaba, como una sombra de un pasado que no quería volver a ver. Javier se acercó y le puso una mano en el hombro.
Mañana por la mañana los enterraremos en el cementerio junto a la iglesia, dijo en voz baja. Elena asintió sin hablar. Miró a los dos niños por última vez esa noche. Afuera, la luna apareció tras las nubes. El viento del mar se detuvo por un momento creando un silencio extraño. Pontedabruma se durmió sumida en el dolor, y nadie sabía que detrás de las lágrimas de una madre se escondía un secreto que aún no había sido contado. La mañana después del funeral, el ambiente en Pontedabruma seguía impregnado de luto. Las calles estaban desiertas. Solo se oía el canto de los gallos y el viento que soplaba las hojas en los patios. En la casa de Javier, el olor de los crisantemos de las coronas fúnebres aún llenaba el aire. Sin embargo, en otro lugar, en la fría sala de un hospital comarcal, los dos pequeños cuerpos que ahora yacían inertes se habían convertido en la clave de un misterio. El sargento Prieto estaba de pie frente a la sala de forenses. Había venido con dos jóvenes agentes. Dentro, dos médicos del equipo forense estaban realizando el examen final antes de redactar el informe oficial. El médico jefe, el doctor Rivas, miraba las notas en su mano con el ceño fruncido. Negó lentamente con la cabeza. Prieto se acercó. Su voz era baja. «¿Hay algo extraño, doctor?» Rivas respiró hondo. A simple vista, parece un ahogamiento. Pero después de un examen más profundo, los resultados son inusuales. «Mire esto». Señaló los resultados del examen sobre la mesa de metal. En los cuerpos de ambos niños hay una pequeña cantidad de agua en los pulmones, señal de que efectivamente murieron en el agua. Sin embargo, sus estómagos están vacíos. Solo hay restos de un líquido dulce y pequeños trozos de galleta. No hay ni barro ni agua del río, que normalmente se traga cuando alguien se ahoga. Prieto frunció el ceño. Eso significa que no estaban conscientes cuando cayeron al agua. Rivas asintió lentamente. Hay algo más preocupante en los resultados del laboratorio. En la sangre de ambos se encontró diazepam, un tipo de sedante en dosis altas. Esa sustancia puede hacer que una persona se duerma profundamente y pierda el conocimiento en cuestión de minutos. La sala quedó en silencio de repente, solo se oía el lento tic-tac de un reloj de pared. Prieto miró los dos pequeños cuerpos con pesadumbre, su corazón latía con fuerza. Si ya estaban inconscientes al caer al agua, es imposible que se ahogaran por accidente. Alguien los hizo dormir primero. Rivas continuó en voz baja. No sabemos de dónde obtuvieron este medicamento, pero la dosis es bastante alta para dos niños tan pequeños. No hay signos de heridas ni de fuerza, por lo que lo más probable es que lo ingirieran sin saberlo, quizás a través de la comida o la bebida. Prieto miró las notas en su mano, restos de líquido dulce y trozos de galleta. Recordó algo. En casa de Javier, Elena había dicho que esa tarde les dio a los niños leche y galletas antes de que se fueran a jugar. Ese recuerdo se le clavó en la mente como una aguja afilada. Sin embargo, no quiso precipitarse. Como investigador, sabía que toda sospecha necesitaba pruebas. Le pidió al doctor que guardara todos los resultados de forma segura y redactara un informe por escrito. Todos los datos debían ser enviados a la comandancia de la Guardia Civil ese mismo día. Al atardecer, Prieto regresó a la aldea con los resultados preliminares. El cielo de Pontedabruma era de un rojo oscuro, el aire húmedo parecía guardar secretos. En el ayuntamiento, Javier estaba sentado con Manuel y el padre Miguel. Sus rostros seguían sombríos. Prieto se sentó frente a ellos. Aún no podía revelar todo, solo dijo en voz baja: los resultados del examen no están completos, pero seguiremos investigando. Le ruego, Javier, que mantenga la calma y no crea en rumores infundados. Javier asintió sin decir nada. Después de la reunión, Prieto caminó hacia su casa por un sendero. El cielo comenzaba a oscurecerse y a lo lejos, se oían las campanas llamando a la oración de la tarde. Se detuvo un momento en el puente de bambú que cruzaba el canal donde se encontraron los dos niños. El agua parecía tranquila. Solo unas pocas hojas de plátano flotaban en la superficie. Pero detrás de esa calma, sabía que había algo que aún no se había revelado. En casa de Javier, Elena estaba sentada en el porche.
Tenía un rosario en las manos y sus labios se movían rezando. Sin embargo, entre las cuentas del rosario, su mirada estaba perdida en la oscuridad, como si cada oración, en lugar de calmarla, aumentara su inquietud. Esa noche el sargento Prieto no pudo dormir. Sobre su escritorio estaban el informe forense y un pequeño cuaderno de notas. La letra del doctor Rivas era clara: se encontró diazepam en la sangre de las víctimas. Estómago vacío, sin signos de lucha. Miró esas notas durante mucho tiempo. Afuera, el zumbido de los insectos nocturnos llenaba el aire. Luego cerró el cuaderno y susurró para sí mismo: esto no fue un accidente. Esto es algo mucho más profundo. Y desde esa noche la imagen de dos niños pequeños durmiendo para siempre en el agua comenzó a atormentar sus pensamientos. Detrás del llanto de una madre, quizás había un secreto esperando ser descubierto. A la mañana siguiente el aire en Ponte da Bruma se sentía pesado. Un cielo nublado cubría toda la aldea. El viento del mar soplaba húmedo, trayendo consigo un olor a sal y a tierra mojada. El sargento Prieto salió temprano hacia el hospital comarcal para recibir el informe completo de la autopsia. En su mano llevaba una carpeta marrón con documentos que podrían cambiar el rumbo de la investigación. En la sala de forenses, el doctor Rivas ya lo esperaba. Su rostro era serio, el eco de sus pasos resonaba en el suelo de baldosas blancas. Le entregó el informe con una mano ligeramente temblorosa. Hemos vuelto a comprobar todos los resultados, dijo Rivas en voz baja. Los niños no se ahogaron estando conscientes. Ya estaban inconscientes antes de que sus cuerpos entraran en el agua. Prieto abrió el informe lentamente. Cada línea parecía añadir más peso a su pecho. Se encontró diazepam en altas concentraciones en la sangre de ambas víctimas. El líquido en los pulmones indica que aún respiraban durante unos segundos en el agua, pero no hay rastro de lucha ni signos de pánico. Esto significaba que simplemente se durmieron y se ahogaron sin oponer resistencia. Prieto levantó la vista, su voz sonaba ronca. Entonces, los durmieron primero y luego los arrojaron al canal. Rivas asintió lentamente. Añadió en voz baja: también encontramos residuos de un líquido dulce en el estómago. Similar a leche o una bebida con sabor a vainilla. No había comida pesada, solo ese líquido. Es posible que el medicamento fuera introducido en la bebida. Prieto se quedó mirando la hoja del informe durante mucho tiempo. La palabra leche resonaba en su cabeza. Volvió a recordar la noche en que Elena dijo que esa tarde les había dado a los niños leche y galletas antes de que se fueran a jugar. Las pequeñas piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Agradeció al doctor y salió del hospital. Afuera, el cielo nublado se había vuelto aún más denso. A lo lejos las campanas de la iglesia de la ciudad llamaban a la oración del mediodía. Se quedó de pie al borde de la carretera durante unos minutos, observando el tráfico. Su mente giraba a toda velocidad. Si era cierto que a los niños les dieron un medicamento, significaba que alguien los había sedado deliberadamente, y esa persona tenía que ser alguien cercano. Por la tarde, en el pequeño puesto de la Guardia Civil de Ponte da Bruma, Prieto reunió a sus 3 subordinados. Les explicó con calma los resultados de la autopsia. Su voz era baja pero firme. Los niños no se ahogaron solos. Alguien los dejó inconscientes. Ahora nuestra tarea es averiguar quién fue la última persona que estuvo con ellos. Uno de los agentes dijo: sargento, con cuidado. Todo el pueblo sigue de luto. No podemos acusar a nadie sin pruebas. Prieto asintió. Sabía que en una aldea pequeña como Ponte da Bruma, un rumor podía extenderse más rápido que el viento. Esa noche Prieto decidió ir a casa de Javier. La casa todavía estaba impregnada del olor a flores e incienso. Javier estaba sentado en el porche, mirando la calle con expresión vacía. Elena estaba dentro de la casa, según dijo, todavía no podía comer. Prieto se sentó junto a Javier. Estuvieron en silencio durante un buen rato antes de que Javier finalmente hablara en voz baja. No sé qué más hacer, sargento. Cada vez que cierro los ojos, sigo viendo la sonrisa de Mateo y Lucía. Prieto le dio una palmada en el hombro y dijo con cautela:
todavía estamos investigando todo. Quizás esto no fue un simple accidente. Javier lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Qué quiere decir? Prieto respondió brevemente, aún no podemos asegurarlo, pero hay cosas que no cuadran. Rece para que la verdad salga a la luz pronto. No quiso decir más antes de tener pruebas sólidas. Cuando se despedía, vio a Elena dentro de la casa. La mujer estaba sentada frente a una foto de los dos niños, sosteniendo un rosario. La luz de la lámpara de aceite se reflejaba en su pálido rostro. Por un instante sus miradas se cruzaron. En una fracción de segundo, Prieto vio algo en los ojos de la mujer. Algo que no era solo tristeza, sino un miedo profundo, como el de alguien que esconde algo. La noche avanzaba. En su oficina, Prieto releyó el informe forense mientras escuchaba el sonido de las olas a lo lejos. Cada frase del informe parecía una sombra oscura que se hacía cada vez más nítida. Sin lucha, sin agua en el estómago, una alta dosis de sedante. Cerró la carpeta y los ojos. El viento nocturno entraba por la ventana, trayendo el aroma salado del mar. En su corazón, elevó una silenciosa oración. Dios mío, si esto no fue un accidente, muéstrame quién es el culpable antes de que este pueblo se hunda en una mentira. Y esa noche, en medio del silencio de Ponte da Bruma, el sargento Prieto supo que acababa de abrir una puerta a un secreto más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Al día siguiente, Ponte da Bruma parecía tranquila por fuera, pero en el corazón de cada persona aún quedaba la sombra de la pérdida. En el pequeño puesto de la Guardia Civil, de paredes de madera, el sargento Prieto estaba sentado frente a su escritorio con una taza de café negro ya frío. Delante de él, tenía abiertos el informe forense y las declaraciones de la familia. Releyó las notas que había tomado la noche anterior. Toda la información apuntaba a una cosa: a los niños les habían dado un sedante antes de ahogarse. Ahora tenía que averiguar quién les había dado su última bebida. Alrededor de las 9 de la mañana, Javier llegó acompañado de su esposa, Elena. El rostro de Javier seguía sombrío, mientras que Elena parecía más tranquila. Llevaba un sencillo pañuelo blanco en la cabeza, sus ojos estaban hinchados, pero una leve sonrisa nunca desaparecía de sus labios. Prieto los invitó a sentarse. Comenzó a preguntar con un tono suave, como si solo quisiera completar el informe. Señora, solo quiero confirmar de nuevo la secuencia de los hechos de esa tarde. ¿Podría contármelo de nuevo, despacio? Elena bajó la cabeza, respiró hondo y comenzó a hablar. Alrededor de las 4 de la tarde los niños comieron galletas y bebieron leche en la cocina. Después me pidieron permiso para jugar en el prado cerca de la iglesia. Les dije que volvieran antes del anochecer. Estuve lavando la ropa hasta pasadas las 5. Cuando el sol casi se había puesto y no habían vuelto, empecé a preocuparme y a preguntar a los vecinos. Luego a las 6 avisé al alcalde. Cada palabra salía de su boca sin dudar, sin pausas. Su tono de voz era plano pero claro, como si estuviera leyendo algo que se sabía de memoria. Prieto la observaba atentamente. No escribía, solo miraba el rostro de la mujer. Detrás de la tristeza que mostraba, había una calma que parecía antinatural. Cambió el rumbo de la pregunta. Entonces, ¿está segura de que los niños se fueron solos, sin que nadie los acompañara? Elena asintió de inmediato. Sí, yo me quedé en casa. De hecho, a las 5 todavía estaba en la cocina. Incluso llamé a la señora Carmen para pedirle un poco de arroz. Puede preguntárselo, seguro que se acuerda. Javier miraba a su esposa con tristeza. Parecía creer cada una de sus palabras. Prieto solo sonrió levemente y tomó notas en su cuaderno. Después de algunas preguntas más, cerró el cuaderno y les dio las gracias. Cuando la pareja se fue, Prieto no se levantó de inmediato. Se quedó mirando la puerta que acababa de cerrarse. En su mente las palabras de Elena resonaban como un eco. Cada frase era demasiado perfecta, como si estuviera medida con una regla. Sin pausas, sin confusión, sin errores de memoria. Recordó sus días en la academia. Uno de sus instructores le había dicho una vez: una persona honesta suele recordar las cosas de forma imperfecta.
Duda, se detiene, a veces se equivoca en el orden. Pero una persona que miente a menudo habla con demasiada claridad, de forma demasiado completa, porque la historia ya está preparada en su cabeza. Prieto escribió en una pequeña esquina de su cuaderno, palabras demasiado perfectas, expresión plana, tono de voz estable, probablemente no espontáneo. Miró esa nota durante un largo rato y luego respiró hondo. Por la tarde decidió volver a comprobar la declaración de Elena. Se dirigió a la pequeña tienda de ultramarinos de la señora Carmen, al borde de la carretera principal del pueblo. La anciana estaba colocando mercancía mientras tarareaba en voz baja. Cuando Prieto la saludó, sonrió y lo invitó a sentarse. Solo quiero asegurarme de algo, señora. La tarde en que desaparecieron los hijos de Javier, recibió una llamada de Elena. ¿Sobre qué hora? La señora Carmen pensó un momento y luego respondió, si no me equivoco, sobre las 4:30. Acababa de terminar de rezar el rosario. Solo me preguntó por el arroz, dijo que quería pedirme prestado un puñado para hacer la cena. Prieto anotó la hora, 4:30 de la tarde. Luego miró la carretera frente a la tienda. De aquí a casa de Elena no había mucha distancia, solo 10 minutos a pie. Intentó hacer cálculos mentales. Si a las 4 los niños se fueron y a las 4:30 ella todavía estaba en casa, ¿dónde estuvieron durante esa media hora? Cuando regresó a su puesto, ya atardecía. El cielo sobre la aldea era de un naranja oscuro. Los pájaros volaban hacia sus nidos. Prieto se sentó de nuevo en su escritorio y miró el mapa del pueblo que colgaba de la pared. Trazó una línea desde la casa de Javier hasta el prado y luego hacia el canal de riego detrás de los campos de maíz. La distancia no era mucha, solo alrededor de 1 kilómetro. Susurró en voz baja, si los niños realmente se fueron solos, ¿por qué nadie los vio jugar en el prado? Esa pregunta quedó flotando en el aire como la niebla de la tarde que se tragaba la luz del sol. Y esa noche el sargento Prieto supo una cosa con certeza: detrás del llanto de una madre aparentemente perfecta, podría haber una mentira cuidadosamente construida. Aquel mediodía, el cielo de Ponte da Bruma estaba gris. El viento del mar traía un olor a sal y a lodo que barría las calles desiertas del pueblo. El sargento Prieto estaba sentado en el puesto de la Guardia Civil, mirando las anotaciones sobre la cronología de los hechos en su cuaderno. Cada cifra y cada declaración parecían piezas de un rompecabezas incompleto. Recordaba las palabras de Elena: los niños se fueron a jugar a las 4, ella estuvo lavando la ropa hasta las 5, y a las 4:30 llamó a la señora Carmen para pedirle arroz. Todo parecía lógico, pero también demasiado preciso. No había lugar para la casualidad en medio de una tragedia tan grande. Prieto se levantó, cogió su chaqueta y salió en dirección a la carretera principal del pueblo. Decidió hablar directamente con la señora Carmen una vez más. Su pequeña tienda estaba en una curva, cerca del puente de bambú donde la gente solía detenerse a comprar azúcar o jabón. Delante de la tienda, un viejo mango extendía sus ramas sobre un banco de madera. La señora Carmen estaba colocando botellas de vinagre en una estantería de bambú cuando llegó Prieto. La anciana sonrió amablemente. «Sargento, ¿quiere comprar algo?» Prieto sonrió y se sentó en el banco de madera. «No, señora. Solo quería preguntar algo más sobre la tarde en que desaparecieron los hijos de Javier». La señora Carmen se detuvo un momento mirando a lo lejos, como si intentara recordar. Ah, sí, esa tarde todavía estaba aquí, no había cerrado la tienda. El sol aún no se había puesto del todo. Estaba sirviendo un vino a unos señores que jugaban a las cartas aquí delante. De repente oí el ruido de una moto. Prieto se inclinó un poco. ¿De qué color era la moto, señora? La señora Carmen respondió rápidamente. Roja, como la que suele usar Elena. La conozco porque la veo pasar por aquí a menudo. Detrás de la moto iban los 2 niños, sentados muy quietos. Parecían débiles. Sus cabezas estaban apoyadas en la espalda de la mujer. Pensé que tenían sueño. Prieto miró a los ojos a la señora Carmen, asegurándose. ¿Está segura de que fue esa misma tarde? La señora Carmen asintió con firmeza. Claro que me acuerdo. Ese día aún no había llovido, hacía mucho calor.
Acababa de regar las flores de la entrada. Cuando pasó la moto incluso la saludé con la mano, pero Elena no me miró, solo bajó la cabeza y aceleró. La voz de la anciana tembló ligeramente. Se fueron en dirección oeste por el camino pequeño que lleva a los campos de maíz y al canal de riego. Después de eso no los volví a ver. Unas horas más tarde fue cuando se supo que los niños habían desaparecido. El silencio se apoderó de la pequeña tienda. Solo se oía el viento y el roce de las hojas del mango sobre sus cabezas. Prieto miró al suelo un momento y luego volvió a preguntar, ¿está segura de que los niños no parecían inquietos o juguetones? La señora Carmen negó con la cabeza. No, estaban quietos como si estuvieran dormidos. Prieto se levantó lentamente mirando el rostro de la anciana con respeto. Gracias, señora. Su testimonio es muy importante. Anotó algunas notas en su cuaderno. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las hojas y caía sobre el rostro arrugado pero lúcido de la señora Carmen. Cuando se alejó de la tienda, su mente giraba a toda velocidad. Si el testimonio de la señora Carmen era cierto, entonces Elena había mentido. No estaba en casa esa tarde. Al contrario, había llevado a los dos niños en dirección al canal donde fueron encontrados. Y la hora que la anciana mencionó, alrededor de las 4:30, era justo antes de que empezara a llover. Prieto se detuvo en el puente de bambú que cruzaba el canal. Miró la superficie del agua, que reflejaba una luz sombría. Allí abajo dos pequeñas vidas se habían apagado en silencio. Apretó con fuerza su cuaderno. Cada palabra de la señora Carmen era como una pequeña llama que iluminaba un oscuro pasillo en su mente. Esa tarde regresó al puesto. Su joven agente Cabo Romero ya lo esperaba con un montón de papeles. Prieto le ordenó de inmediato que revisara la vieja cámara de seguridad de la casa del señor Rono, un vecino cercano a la tienda. El señor Rono había instalado una pequeña cámara hacía tiempo para vigilar su gallinero. Quizás el aparato todavía grababa algo. Esa noche, al revisar la grabación en la oficina, la pantalla en blanco y negro mostraba una imagen borrosa. En una esquina de la imagen se veía una moto roja pasando lentamente. La silueta de una mujer con dos niños pequeños detrás era claramente visible, aunque a distancia. Prieto la miró durante un largo rato. Sentía un peso en el corazón. Conocía esa moto. Sabía quién la conducía. La noche avanzaba. La lluvia caía suavemente fuera de la ventana del puesto. Prieto estaba sentado solo, mirando la imagen borrosa en su mano. A la luz tenue de la lámpara se susurró a sí mismo, la verdad empieza a hablar, no a través de la boca de los hombres, sino a través de los ojos de quien vio sin querer. La lluvia cayó toda la noche sobre Ponte da Bruma. El agua goteaba del tejado de zinc del puesto de la Guardia Civil, creando un sonido rítmico que rompía el silencio de la noche. El sargento Prieto seguía sentado frente a la pequeña pantalla de su escritorio, viendo una y otra vez la grabación en blanco y negro. La vieja cámara del señor Rono no era nítida. La imagen temblaba, a veces se oscurecía, a veces se deslumbraba por el reflejo del agua. Sin embargo, entre la niebla y las gotas de lluvia, se distinguía una silueta difícil de negar, una mujer conduciendo una moto roja. Detrás de ella, dos niños pequeños sentados inmóviles. Prieto detuvo la grabación en un instante preciso. Amplió la imagen hasta que se distinguieron vagamente la forma del rostro y el pañuelo. Aunque borrosa, sabía que era Elena. No había duda, la postura, el corte del pañuelo y la forma de la moto, todo coincidía. El cabo Romero, el joven agente sentado a su lado, susurró en voz baja, «Sargento, esto fue grabado sobre las 4:30 de la tarde, justo antes de que empezara a llover». La hora exacta que dijo la señora Carmen. Prieto asintió lentamente sin apartar la vista de la pantalla. Sintió que el aire de la habitación se volvía de repente más denso. Apagó la grabación y se recostó en la silla. En su mente todas las piezas empezaban a encajar. Elena decía que los niños se habían ido solos, mientras que las pruebas demostraban que ella los había llevado en dirección al canal. La hora en que llamó a la señora Carmen también era una coartada falsa y bien elaborada. Había preparado deliberadamente una historia para encubrir sus actos.
Prieto se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera. La luz de una farola se reflejaba en los charcos, creando un brillo plateado en el asfalto mojado. En su interior, sentía una rabia difícil de explicar. 2 niños inocentes y una mujer que fingía llorar delante de todos. A la mañana siguiente, Prieto llevó la grabación a casa de Javier. La casa de piedra parecía solitaria. Solo se oía el viento golpeando las hojas de los plataneros detrás de la casa. Javier lo recibió con el rostro cansado, los ojos hinchados por la falta de sueño. Miró al sargento con una expresión vacía. Prieto habló lentamente. Quiero mostrarle algo, Javier. Pero le pido que mantenga la calma. Abrió una carpeta y sacó varias fotos impresas de la grabación. La imagen era borrosa, pero lo suficientemente clara como para reconocerla, una moto roja con 2 niños pequeños detrás. Javier miró las fotos durante un largo rato, y luego su rostro cambió. La mano que sostenía las fotos comenzó a temblar violentamente. Reconoció la moto de su esposa. Miró a Prieto con los ojos empezando a humedecerse. ¿De dónde es esto? Prieto bajó la cabeza con respeto. De la cámara de la casa del señor Rono. Sobre las 4:30. Javier no habló. Solo se quedó de pie, mirando por la ventana hacia la carretera por la que había pasado esa moto. Recordó cada palabra de Elena, cada lágrima, cada oración que había pronunciado frente a los cuerpos de los niños. Todo de repente sonaba hueco. Al mismo tiempo, en casa de la señora Carmen, su hija Julia estaba barriendo el patio. Encontró algo bajo un arbusto cerca de la valla, un pequeño objeto blanco y brillante. Al cogerlo, resultó ser la pequeña pulsera de conchas de Lucía. La reconoció porque se la había visto puesta a menudo. Julia corrió hacia su madre mostrándole la pulsera. La señora Carmen la miró sorprendida. Es la pulsera de la hija de Javier, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Su tienda estaba efectivamente en el camino hacia el canal. La señora Carmen fue inmediatamente a ver al sargento Prieto y le entregó la pulsera. Al ver el pequeño objeto, Prieto sintió que se le erizaba el vello. La pulsera perdida se había convertido en un testigo silencioso de que los niños habían pasado por ese camino con alguien. Guardó la pulsera en una bolsa de pruebas y dijo en voz baja: Dios siempre deja señales, por pequeñas que sean. Por la tarde, Prieto regresó al puesto. Colocó las fotos de la grabación en una gran pizarra junto al mapa del pueblo. Trazó una línea desde la casa de Javier hasta la tienda de la señora Carmen, y luego hacia el canal de riego. El último punto se detenía en el lugar donde se encontraron los 2 cuerpos. La línea era como un hilo rojo que conducía a la verdad. Se quedó de pie durante mucho tiempo frente a la pizarra, escuchando el viento de la tarde que soplaba a través de la ventana. El cielo comenzaba a enrojecer en el horizonte occidental. En su corazón, Prieto sabía que la investigación se acercaba a su fin. Un paso más y todas las mentiras se derrumbarían. Sin embargo, en casa de Javier, Elena seguía sentada en el porche, mirando el mar a lo lejos. No sabía que su imagen en la moto roja había sido grabada y ahora era la primera prueba irrefutable. En su rostro apareció una leve sonrisa, pero detrás de ella había una inquietud que lentamente se convertía en miedo. La mañana en Ponte da Bruma se sentía pesada. El cielo estaba nublado, el aire húmedo y el viento del mar soplaba trayendo un intenso olor a sal. En el patio del puesto de la Guardia Civil, el sargento Prieto estaba de pie con 2 de sus hombres, Romero y Díaz. En sus manos tenían una orden de registro recién firmada por el juzgado comarcal. Hoy iban a inspeccionar la casa de Javier y su esposa, Elena. Prieto miró el camino de tierra que se extendía hacia la casa de piedra. No sentía alivio, solo una tristeza mezclada con determinación. En su corazón, rezó para que lo que encontraran pudiera responder a todas las preguntas que habían estado flotando en el aire. La casa de Javier estaba situada al final del pueblo, frente a un campo de cocoteros y un huerto de plátanos. Cuando el equipo de la Guardia Civil llegó, Javier estaba sentado frente a la casa. Su rostro estaba demacrado y cansado. Parecía confundido al ver llegar al grupo.
Elena salió de la cocina con paso lento, vestida con una falda estampada y un pañuelo negro. Prieto la miró con suavidad pero con firmeza. Señora, hemos venido a inspeccionar la casa. Será solo un momento. Por favor, permítanos hacer nuestro trabajo. Elena asintió levemente intentando sonreír. Adelante, sargento. No tengo nada que ocultar. El equipo comenzó a trabajar. Abrieron cada habitación, revisaron armarios, la cocina y la parte trasera de la casa. Todo parecía ordenado, demasiado ordenado. El suelo de madera estaba limpio, sin polvo ni barro. Díaz, que revisaba la cocina, incluso susurró: «Esto parece recién fregado esta mañana». Prieto rodeó el patio trasero. Allí había un lavadero y una vieja lavadora colocada en un rincón. Debajo había un pequeño hueco, suficiente para guardar algo. Se agachó, observó más de cerca y luego llamó a Romero. «Ayúdame a levantar un poco la máquina». Cuando levantaron la lavadora, apareció un par de botas de goma de color verde oscuro. El barro seco se adhería a la parte exterior, y algo de él todavía estaba húmedo en la suela. Un olor a tierra húmeda se extendió inmediatamente. Prieto las miró durante un largo rato y luego las cogió lentamente. Observó los restos de barro que aún quedaban, de un color grisáceo con pequeñas partículas como fragmentos de hojas de maíz y arena fina. Reconoció el olor. Era el olor característico de la orilla del canal de riego, detrás de los campos, donde se encontraron los cuerpos de Mateo y Lucía. El rostro de Elena se volvió pálido. Se quedó paralizada en el umbral de la puerta. Su mano temblorosa sujetaba el borde de su pañuelo. Javier la miró confundido. ¿De quién son esas botas? Elena abrió la boca, pero su voz apenas se oyó. Son unas botas viejas, Javier. Las uso para ir al huerto. Prieto se mantuvo tranquilo. Hizo una seña a Díaz para que metiera las botas en una bolsa de pruebas. Luego se acercó a Elena. Su rostro era amable pero su mirada penetrante. Señora, ¿cuándo fue la última vez que usó estas botas? Elena bajó la cabeza. Ayer por la mañana estuve limpiando el patio trasero, pero no llovía. La tierra no estaba embarrada. Prieto no respondió. Solo la miró durante unos segundos y luego se volvió hacia Javier. Señor, ¿ha visto a su esposa usar estas botas últimamente? Javier negó con la cabeza. No, rara vez estoy en casa. Normalmente solo yo uso botas para ir al mar, no ella. La casa se quedó en silencio, solo se oía el sonido del viento que pasaba entre las paredes de piedra. Elena bajó la cabeza aún más. Sus manos apretaban con fuerza la tela de su falda. Una vez terminado el registro, el equipo de la Guardia Civil se fue, llevándose las botas como prueba. Javier se quedó en el porche viéndolos marchar con la mirada perdida. Elena seguía dentro, sentada en una silla con el rostro pálido. A lo lejos se oyó el sonido de las campanas de la iglesia llamando a la oración del mediodía, rompiendo el silencio que se había instalado. En el puesto, Prieto colocó las botas sobre la mesa. Volvió a examinar el barro de la suela. Las partículas eran idénticas a la tierra de los alrededores del canal. Decidió enviar una muestra al laboratorio comarcal para confirmar la coincidencia de los minerales y la tierra. Por la noche llovió con fuerza. Prieto estaba sentado solo en su despacho. La lámpara de aceite se balanceaba con el viento que entraba por una ventana mal cerrada. Sobre la mesa las botas, envueltas en plástico transparente, parecían un objeto ordinario. Pero para Prieto, ese objeto hablaba. El barro de sus suelas guardaba una verdad que no podía ocultarse. Cerró los ojos por un momento, escuchando el sonido de la lluvia. En su interior, sabía que el siguiente paso lo decidiría todo. Se prometió a sí mismo por los dos niños que ahora descansaban bajo la tierra húmeda, que no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz. 2 días después del registro, el ambiente en el puesto de la Guardia Civil de Ponte da Bruma era diferente. La gran pizarra de la pared, antes llena de líneas rojas, ahora estaba cubierta de pruebas y notas.
Cada foto, cada anotación de tiempo, cada pequeño objeto comenzaba a conectarse, como las piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su forma. El sargento Prieto estaba sentado en su vieja silla de madera, mirando el informe que acababa de llegar del laboratorio comarcal. Los resultados del análisis de la Tierra ya estaban listos. Abrió la hoja lentamente. Su corazón latía con fuerza. Las palabras en el papel eran claras y frías. La muestra de lodo de las botas de Elena tiene una composición mineral y un contenido orgánico idénticos a los de la tierra de la orilla, donde se encontraron los dos niños. No hay ninguna diferencia. Prieto cerró los ojos, respirando hondo. Esa frase era como una campana que marcaba el final de todas las conjeturas. Ya no había dudas ni otras posibilidades. Todos los caminos, todas las pistas, todas las pruebas ahora conducían a un solo nombre, Elena. Se levantó y caminó hacia la pizarra de pruebas. Allí estaban la foto de la moto roja, la imagen de la grabación de la cámara, la pequeña pulsera de conchas y la foto de las botas aún cubiertas de barro. Debajo de todo, las notas de Prieto estaban escritas con tinta roja: una persona que sabe la verdad, una persona que miente. Romero entró con una taza de café. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en la pizarra. Sargento, ¿entonces es cierto que fue ella? Prieto no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde el cielo de Ponte da Bruma comenzaba a teñirse de dorado al atardecer. Después de un momento dijo en voz baja: todas las pruebas apuntan a ella. Pero no podemos confiar solo en las pruebas. Tenemos que escuchar su confesión. Esa tarde se formó un pequeño equipo. Llevarían a Elena a la comandancia comarcal para un interrogatorio más profundo. La citación oficial ya estaba preparada. Prieto la firmó él mismo. Su letra era firme pero pesada, como la mano que escribe la verdad, pero también marca el final de una vida. Mientras tanto, en casa de Javier, el aire se sentía extraño. Desde la mañana, Elena había estado más callada. Estaba sentada en el porche, mirando los cocoteros a lo lejos. A veces sonreía para sí misma, a veces miraba el suelo vacío. Javier intentó hablar con ella, pero solo respondía con monosílabos. Cuando el coche de la Guardia Civil se detuvo frente a la casa, Javier se levantó con el rostro confundido. Miró a Prieto, que bajó del coche con paso tranquilo. Javier, le pido permiso. Solo necesitamos volver a interrogar a su esposa. Solo para aclarar algunas cosas. Javier asintió lentamente. Miró a su esposa, que seguía sentada en la silla. Elena se giró, su rostro estaba pálido pero no sorprendido. Se levantó, se arregló el pañuelo y dijo con voz plana: de acuerdo, voy con ustedes. El viaje a la comandancia transcurrió en silencio. El coche se movía lentamente por caminos polvorientos y campos verdes que acababan de brotar después de la lluvia. Elena estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana. A sus ojos los campos ondulantes parecían las tranquilas olas del mar, pero su corazón era un torbellino. En la comandancia, la llevaron a una sala de interrogatorios. Allí solo había una mesa de madera, 2 sillas y una carpeta con fotos y documentos. El sargento Prieto se sentó frente a ella, mirándola con una expresión amable pero vigilante. Sobre la mesa todas las pruebas estaban expuestas: la foto de la moto roja, los resultados de la grabación, la pulsera de conchas de Lucía y las botas, ahora limpias después del análisis. Elena las miró durante un largo rato. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Prieto abrió la carpeta y leyó en voz baja: señora Elena. El análisis de la tierra demuestra que estas botas contienen el mismo barro que el lugar del hallazgo. La grabación muestra su moto roja pasando con los 2 niños alrededor de las 4:30 de la tarde. La pulsera de la niña se encontró cerca de la tienda donde fue vista por última vez. Cada palabra que salía de la boca de Prieto era como un golpe. Elena bajó la cabeza, sus labios temblaban, sus manos se retorcían en su regazo. Intentó hablar, pero su voz se quebró. No lo sé, sargento. Yo solo quería que los niños estuvieran a salvo. Prieto no respondió, solo la miró durante un largo rato. En su interior,
Sabía que la mujer que tenía delante estaba librando una batalla consigo misma, entre el miedo y el deseo de ser honesta, entre mantener una mentira o confesar una verdad que ya la esperaba en la puerta. Esa noche, después de que terminara el primer interrogatorio, Prieto se sentó solo en su despacho. Afuera el viento traía el olor húmedo del mar. Sobre la mesa las pruebas permanecían en silencio, pero era como si le hablaran, cada pequeño objeto tenía una voz. La misma voz que le susurraba que ninguna mentira puede durar para siempre. La sala de interrogatorios de la comandancia comarcal se sentía fría esa noche. Una luz de neón colgaba, iluminando tenuemente la vieja mesa de madera en el centro de la habitación. Elena estaba sentada en una silla de metal, con las manos temblando sobre su regazo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados por el llanto. Frente a ella el sargento Prieto la miraba con calma, flanqueado por dos jóvenes investigadores que anotaban cada palabra. Prieto abrió la carpeta que tenía delante y dijo en voz baja: «Señora Elena, la hemos llamado no para hacerle daño, sino para encontrar la verdad. Sabemos que es difícil, pero los dos niños que se han ido merecen justicia». Elena bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Respondió con una voz apenas audible: «Yo no los maté, sargento. Yo también los he perdido. Soy su madre. ¿Cómo podría hacerles daño?». Prieto la miró durante un largo rato y luego pasó una página de la carpeta. Sobre la mesa las fotos de las pruebas estaban dispuestas ordenadamente, la foto de la moto roja, la pulsera de conchas, las botas con barro y el informe del laboratorio que mostraba la presencia de un sedante en los cuerpos de los niños. «Señora, esto no son conjeturas. Son hechos. El barro de sus botas es el mismo que el de la orilla del canal. La grabación de la cámara muestra que usted los llevó esa tarde. No había nadie más en ese camino». Elena negó con la cabeza con fuerza, sus lágrimas caían. «No era yo, quizás alguien que se me parece. Yo estaba en casa en ese momento, lavando la ropa». Prieto se mantuvo tranquilo. Estaba acostumbrado a enfrentarse a personas que negaban con lágrimas. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Podía sentir el miedo real de esa mujer. No solo miedo al castigo, sino a darse cuenta de que su mentira había llegado demasiado lejos. Dijo con suavidad, como un padre que aconseja a su hija: «Señora, no estoy buscando a quién culpar. Estoy buscando la verdad. Los niños ya no pueden hablar. Pero la tierra, el agua y el tiempo sí. Usted misma sabe que la verdad no puede enterrarse para siempre». Elena se mordió el labio, sus manos apretaban con fuerza el borde de su pañuelo. Sus lágrimas corrían abundantemente, pero su voz seguía siendo firme. «No soy culpable. Los amaba. Les daba de comer. Les lavaba la ropa. Los acostaba todas las noches. ¿Por qué iba a hacerles daño?». Prieto bajó la vista un momento. Sacó algo de un cajón y lo puso sobre la mesa. Una pequeña pulsera de conchas, todavía húmeda después de haber sido limpiada del barro, la pulsera de Lucía. Elena la miró. Su rostro se congeló. Esta pulsera se encontró frente a la tienda de la señora Carmen, en el camino hacia el canal. No muy lejos de donde la cámara captó la moto roja. Prieto la miró directamente a los ojos. ¿Sabe de quién es esta pulsera?». Elena se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros se sacudían violentamente. No podía responder. La habitación quedó en silencio durante mucho tiempo. Solo se oía el lento tic-tac del reloj de pared. Finalmente Elena apartó las manos y miró la pulsera con una expresión vacía. «Ya no sé qué decir. Todo el mundo me acusa, pero yo no tenía malas intenciones». Prieto la miró profundamente. «¿Sin malas intenciones?». «Pero dos niños han perdido la vida. No pueden volver». Elena se quedó callada. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa, mojando los papeles de las pruebas. Cerró los ojos como si quisiera borrar la realidad. Prieto se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Afuera, la noche era silenciosa, solo se oía el viento y el canto de los grillos. Miró la oscuridad y dijo con voz grave: «Señora,
Sé que usted fue una buena persona, pero a veces el dolor, la envidia o la ira hacen que los seres humanos olviden sus propios límites. Elena lo miró con el rostro empapado. No respondió. Sus labios temblaban, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El joven investigador en un rincón de la sala dejó de escribir y la miró con compasión. Nadie más habló. Después de unos minutos, Prieto volvió a sentarse. Cerró la carpeta lentamente. Señora, le daremos tiempo para que piense. Pero recuerde, la verdad no desaparecerá. Quizás pueda engañar al mundo, pero no puede engañar a su propia conciencia. Elena lloró desconsoladamente, su voz era ronca. Solo quería que fueran felices. No sabía que todo acabaría así. Prieto la miró en silencio. Sabía que esas palabras no eran una confesión, sino la señal de un corazón que comenzaba a cansarse de mentir. Esa noche, después de que Elena fuera llevada a una celda temporal, Prieto se sentó solo en su despacho. Miró la pequeña pulsera que aún estaba sobre la mesa. En silencio, rezó por los 2 niños que dormían bajo la tierra húmeda y por una mujer que se ahogaba en la mentira que ella misma había creado. La noche en la comandancia comarcal se hizo interminable. La lluvia acababa de cesar, dejando un olor a tierra mojada que se filtraba por las paredes de la habitación. Dentro de la sala de interrogatorios, la luz blanca iluminaba débilmente el rostro de Elena, que ahora parecía mucho mayor de lo que era. Tenía los ojos enrojecidos y el pelo desordenado bajo el pañuelo. Llevaba más de 7 horas sentada allí, respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez. El sargento Prieto seguía frente a ella. Su rostro estaba tranquilo, pero su mirada era penetrante. No gritaba, no forzaba. Solo repetía la misma frase con una voz suave. Señora, si amaba a esos niños, dígame la verdad. Esa frase resonaba como una oración repetida sin cesar. Elena miraba al suelo, sus labios temblaban, sus manos apretaban el borde de su pañuelo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ya no le quedaban lágrimas, solo una respiración entrecortada. No pretendía matarlos, sargento. Su voz era baja, casi inaudible. Prieto no la interrumpió. Solo la miró en silencio, dando espacio para que la verdad emergiera por sí misma. Elena bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron una a una sobre la mesa de madera. Su voz comenzó a quebrarse entre sollozos. Ese día solo quería calmarlos. Estaba cansada. Todos los días oía a Javier compararlos con mi propio hijo. Mateo era el niño listo, Lucía la niña dulce. Todo el mundo lo decía. Pero mi hijo, Daniel, siempre era considerado el travieso. Se detuvo un momento, respirando hondo. Sentía que no era justo. Quería que supieran lo que se siente al ser regañados, al no ser queridos. Cogí unas pastillas para dormir que me había dado una vecina. Las mezclé en su leche. Pensé que solo los haría dormir mucho tiempo, no que llegaría a esto. Su voz se rompió al final de la frase. Cerró los ojos como si quisiera apartar una imagen que la asfixiaba. Prieto la miró en silencio. Sabía que esa confesión no surgía de la presión, sino de un corazón que ya se había rendido. Los llevé en la moto hacia los campos. Ya estaban dormidos. Sus cabezas se apoyaban en mi espalda. Me detuve a la orilla del canal. El agua todavía estaba alta por la lluvia de la noche anterior. Me senté allí mucho rato, escuchando el sonido del agua. Quería volver a casa. Pero, no sé por qué, no pude. Bajó la cabeza aún más. Su voz era casi un susurro. Luego los bajé lentamente. Ya no estaban conscientes. Vi sus rostros tan tranquilos como si estuvieran durmiendo. Pensé que se despertarían. Pero después de que sus cuerpos tocaron el agua, todo se volvió silencioso. No pude seguir mirando. Me fui. La habitación quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared llenaba cada resquicio de quietud. Prieto bajó la cabeza y cerró la carpeta que tenía delante. Sintió una opresión en el pecho.
En cada confesión de un asesino siempre hay una razón que suena humana. Pero no hay razón suficiente para reemplazar 2 pequeñas vidas perdidas. Elena se cubrió el rostro, llorando en silencio. Me equivoqué, sargento. Sé que me equivoqué. Pero no sé por qué lo hice. Estaba enfadada, celosa, cansada. Quería que supieran que yo también era una madre. Yo también quería ser querida, pero en lugar de eso, lo destruí todo. Prieto se levantó y se acercó lentamente a ella. Puso una mano en su hombro, mirándola con tristeza. Señora, Dios siempre abre una puerta para quien quiere ser honesto, pero esa puerta no siempre estará abierta. Elena lo miró con el rostro empapado en lágrimas. Asintió lentamente y volvió a bajar la cabeza. Romero, que tomaba notas en un rincón, dejó de escribir, mirándola con los ojos húmedos. Era joven, nunca había escuchado una confesión tan dolorosa. Entre las palabras de Elena, oyó la voz de una madre perdida entre la envidia y un amor equivocado. Después de firmar el acta, Elena se quedó sentada en silencio, mirando la pequeña pulsera de conchas que ahora estaba sobre la mesa. Extendió la mano y la tocó lentamente. Hice esta pulsera con Lucía en la playa, aquel día, dijo en voz baja. Sonrió levemente y luego volvió a bajar la cabeza, y sus lágrimas cayeron sin hacer ruido. Prieto se quedó junto a la puerta, mirando a la mujer por última vez esa noche. En su corazón, rezó no solo por los 2 niños que ya no estaban, sino también por la mujer que ahora estaba destrozada por el pecado que ella misma había creado. Cuando se apagaron las luces de la habitación, solo quedó el sonido de un llanto silencioso que se perdió con el viento nocturno de Ponte da Bruma. Una confesión finalmente había nacido de un corazón roto, trayendo la verdad, pero también dejando una herida que nunca sanaría. La mañana en la ciudad comarcal se sentía pesada. El cielo era gris, como si también estuviera de luto por lo que iba a ocurrir ese día. Frente al edificio del juzgado, decenas de vecinos de Ponte da Bruma se congregaban. No habían venido para ver un castigo, sino para presenciar el final de una historia que durante semanas había llenado sus corazones y sus conversaciones. Entre la multitud, Javier permanecía en silencio. Su cuerpo estaba delgado, su rostro demacrado. No había dormido desde la noche anterior. En su mano apretaba un pañuelo blanco que solía usar para secar el sudor de sus 2 hijos cuando jugaban en la playa. Ahora el pañuelo estaba empapado en lágrimas. Cuando se abrieron las puertas de la sala, todos se pusieron de pie. Elena fue conducida al interior con paso vacilante. Vestía un uniforme de reclusa a rayas azules y blancas. Su rostro estaba pálido, sus ojos apagados, su pañuelo arrugado. Sus manos estaban esposadas al frente, pero su paso era tranquilo. Ya no había llanto, solo un largo silencio adherido a su rostro. El juez principal comenzó la sesión con voz firme. Leyó el largo pliego de cargos, repitiendo cada hecho que se había revelado durante la investigación: la leche con somníferos, la moto roja que pasó frente a la cámara, la pequeña pulsera encontrada frente a la tienda, las botas embarradas de la orilla del canal. Cada frase sonaba como un cuchillo que cortaba lentamente. Elena bajó la cabeza, respirando hondo de vez en cuando. Al otro lado, Javier estaba sentado en el banco del público con las manos temblorosas. Cada vez que se mencionaba el nombre de sus hijos, sus ojos se enrojecían. Se mordía el labio conteniendo el llanto que quería estallar. Cuando llegó el turno de hablar de Elena, la sala se quedó en silencio. Se levantó lentamente, su voz era baja pero clara. No puedo pedir perdón con palabras, porque ninguna sería suficiente para redimir mi pecado. Solo quiero decir que me arrepiento, no por haber sido descubierta, sino porque solo he entendido el significado de la pérdida cuando ya era demasiado tarde. Varias personas en la sala bajaron la cabeza. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos. El juez la miró durante un largo rato y luego dijo en voz baja: ¿Es usted consciente de las consecuencias de sus actos? Elena asintió lentamente. Estoy dispuesta a aceptar lo que sea, señor juez. El fiscal se puso de pie y leyó la acusación con una voz firme pero temblorosa. Los actos de la acusada se consideran un acto de asesinato premeditado contra 2 menores indefensos.
Basado en la ley aplicable, el Ministerio Fiscal solicita la pena de prisión permanente revisable para la acusada, Elena. Un largo silencio se apoderó de la sala. Javier se cubrió el rostro con ambas manos. Elena no se movió. Solo miraba al frente. Sus labios temblaban. Después de una breve deliberación, el tribunal volvió a la sala. Todos se pusieron de pie. La voz del juez principal resonó con fuerza en la habitación, que de repente se sintió claustrofóbica. Basado en las pruebas, los testigos y la confesión de la acusada, el tribunal impone la sentencia de prisión permanente revisable a la acusada, Elena, por el acto que arrebató la vida a 2 niños, Mateo y Lucía. El mazo golpeó 3 veces sobre la mesa. El sonido resonó con fuerza, como si hiciera temblar el aire. Javier se desplomó en su asiento con el rostro cubierto por las manos. Sus hombros se sacudían violentamente. Varias personas corrieron a su lado para evitar que se desmayara. Elena cerró los ojos por un momento, sus lágrimas cayeron en silencio. Levantó la vista y miró hacia Javier. Su mirada era vacía pero suave. En su interior, sabía que ya no había palabras que decir, ni tiempo para arreglar nada. Volvió a bajar la cabeza y fue escoltada fuera por 2 agentes. Fuera del edificio, el cielo comenzaba a lloviznar. Los vecinos del pueblo estaban de pie a un lado de la calle. Algunos bajaban la cabeza, otros miraban en silencio. Nadie se atrevía a hablar. Una anciana, la señora Carmen, susurró en voz baja mientras miraba al cielo: pobres, todos destruidos por un corazón sin paz. Javier fue el último en salir de la sala. Su rostro estaba rígido, sus ojos vacíos. Caminó lentamente hacia el coche de la Guardia Civil aparcado en el patio. En el asiento trasero del coche, Elena estaba sentada con las manos esposadas. Cuando el coche se puso en marcha, sus miradas se cruzaron por un instante. No había ira, solo un largo y profundo agotamiento. Ese día, el juzgado fue testigo no solo de una sentencia, sino de la destrucción de una familia. 2 niños pequeños se habían ido. Una madre se había perdido a sí misma, y un padre vivía con recuerdos que no podían borrarse. El cielo de la comarca esa tarde era verdaderamente oscuro. La lluvia caía con fuerza, ahogando los pasos de todos los que abandonaban el edificio con el corazón apesadumbrado. Solo el sonido de un trueno ocasional se escuchaba, como si cerrara la página oscura de una historia que nunca sería olvidada en Ponte da Bruma. 2 semanas después del veredicto, el cielo de Ponte da Bruma volvió a estar despejado. La lluvia que había caído casi a diario finalmente cesó. El aire se sentía limpio, pero el ánimo de Javier seguía siendo gris. Caminaba lentamente por el pequeño sendero que llevaba al cementerio del pueblo, llevando 2 ramos de jazmines blancos en sus manos. Sus pasos eran pesados, como si cada piedra del camino le recordara algo. A lo lejos los eucaliptos se mecían suavemente con la brisa marina. Las gaviotas giraban en el cielo, descendiendo en picado para pescar en la ría. El mundo parecía en paz, pero en el pecho de Javier, la tormenta aún no había amainado. Llegó al pequeño cementerio detrás de la iglesia. Allí 2 lápidas blancas se erigían una al lado de la otra, sencillas pero limpias. Estaban inscritos los nombres que le oprimían el pecho cada vez que los leía: Mateo, 10 años, Lucía, 7 años. Debajo una breve frase grabada: ángeles del cielo que duermen en paz. Javier se arrodilló lentamente frente a las 2 pequeñas tumbas. Colocó los jazmines sobre la tierra húmeda y luego limpió el polvo de las lápidas con la punta de su pañuelo. El sol del mediodía reflejaba una luz dorada en el borde de las lápidas, haciéndolas brillar suavemente. Habló en voz baja, su voz ronca por un llanto contenido durante demasiado tiempo. Mateo, Lucía, papá ha venido. Hoy el cielo está despejado, pero el corazón de papá sigue nublado. Papá os pide perdón por no estar en casa cuando me necesitabais. Papá os pide perdón por confiar en la persona equivocada. El viento soplaba suavemente desde el mar, moviendo las hojas de los árboles alrededor de las tumbas. Javier bajó la cabeza durante un largo rato. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran una a una sobre la tierra que cubría a sus 2 hijos. Entre sus sollozos silenciosos, recordaba todo.
A Mateo corriendo por la orilla de la playa con su cometa, riendo a carcajadas hasta quedarse sin aliento. A Lucía siempre siguiéndolo desde atrás, gritando para que su hermano la esperara. Sus voces ahora solo eran un eco en su mente. Javier respiró hondo y luego habló de nuevo, más tranquilo. Hijos míos, ya la he visto, a vuestra madrastra. Ya ha recibido su castigo. Pero en mi corazón ya no hay ira. Porque la ira no os despertará, no sanará esta herida. Miró al cielo, su voz temblaba. Quizás estaba perdida, quizás su corazón estaba oscurecido por la envidia y el dolor. Pero creo que todo ser humano tiene un lado que puede cambiar si el amor lo despierta a tiempo. Desafortunadamente a veces la conciencia llega demasiado tarde. Javier se secó las lágrimas y sonrió levemente. Aunque su rostro seguía húmedo, susurró como si hablara con el viento. Sabéis, hijos, desde que os fuisteis he aprendido una cosa. No hay nada más valioso que el amor. Ni la casa, ni el dinero, ni el orgullo. Porque sin amor, el corazón de una persona puede convertirse en una prisión para sí misma. Se levantó lentamente mirando las dos lápidas una vez más. Los jazmines sobre la tierra se mecían con el viento, desprendiendo un suave y dulce aroma. A lo lejos se oían las voces de los niños del pueblo jugando con cometas en el prado. Sus voces hicieron que Javier cerrara los ojos. En su mente podía imaginar a Mateo y Lucía corriendo entre ellos, riendo bajo el sol de la tarde. Sonrió. Quizás en un lugar lejano, ya eran felices corriendo sin miedo, sin lágrimas. Antes de abandonar el cementerio, Javier se arrodilló una vez más. Miró las dos lápidas profundamente y dijo en voz baja, seguiré viviendo, pero no para olvidaros. Viviré para recordar, para que ningún otro niño pierda su sonrisa por el odio de los adultos. Se levantó y miró el horizonte que comenzaba a teñirse de naranja. La luz del atardecer caía suavemente sobre su rostro. Se alejó lentamente del cementerio, pero su corazón se sentía más ligero. En el aire las campanas de la iglesia llamaban a la oración de la tarde, llenando el cielo del pueblo de una paz sagrada. En su casa esa noche Javier se sentó en el porche mirando el mar. Las olas llegaban lentamente a la orilla, trayendo el familiar aroma a sal. Encendió una pequeña lámpara de aceite y abrió un viejo álbum de fotos. En él había una imagen de dos niños pequeños sonriendo en la playa, sosteniendo una cometa. Sonrió. La vida seguirá adelante, pensó. Pero esta vez no quería mirar atrás con ira. Quería mirar hacia adelante con una oración por sus hijos, por él mismo e incluso por Elena, que ahora esperaba su fin en un lugar solitario. Javier cerró el álbum y miró el mar. Sobre el horizonte el cielo de Ponte da Bruma se volvió púrpura, y una pequeña cometa parecía volar alto a lo lejos. Susurró en voz baja, como si hablara con el viento. Volad tan alto como queráis, hijos míos. Papá siempre mirará hacia arriba para que no os sintáis solos. Y bajo la luz del atardecer que se desvanecía, la sombra de Javier se fundió lentamente con la oscuridad de la noche. Pero en su corazón dos pequeñas luces seguían encendidas, recordándole que el amor, aunque nazca de la pérdida, siempre tiene el poder de sanar. La vida a menudo pone a prueba a los seres humanos con la envidia, la ira y la pérdida. Sin embargo, solo el amor y el perdón pueden devolver la paz al corazón. No permitas que la ira ciegue tu alma. Porque en este mundo no hay nada más sagrado que el amor de un padre.